El lunes pasado, el presidente López Obrador dijo que diversos movimientos de la sociedad civil son promovidos por el neoliberalismo para poder saquear a sus anchas, así lo dijo. Durante su conferencia matutina, el presidente aseguró que causas como el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos humanos y la protección de los animales fueron creadas por el neoliberalismo para que la gente no reparara en temas como la desigualdad. Añadió que agencias internacionales se apoyan de estos movimientos para apropiarse de bienes nacionales y como ejemplo habló de los grupos ambientalistas que se oponen al Tren Maya y que según dijo reciben dinero de la Embajada de Estados Unidos. Según Naciones Unidas, el primer momento clave del feminismo fue en 1848 en Estados Unidos, cuando se realizó la primera convención por los derechos de las mujeres en demanda de reconocimiento de sus derechos sociales y políticos, la Seneca Falls Convention, de hecho. Y lo mismo ocurre con otros sectores de la población, como los grupos defensores de la tierra, los de la diversidad sexual o los de las personas con discapacidad. El movimiento ecologista tampoco surgió durante lo que el presidente ha llamado el periodo neoliberal, sino al menos una década antes, por lo menos en 1972. 6 años después, en el 80, la lucha por la protección de los animales logró la creación de la primera Liga Internacional de los Derechos del Animal. Pero veamos qué piensa la mesa, si son o no producto del neoliberalismo. Empiezo contigo, Ana Montaño, porque el presidente se ha referido en diversas ocasiones al feminismo y básicamente cada vez que habla del feminismo, pues no le va muy bien, y ahora también con este tema del neoliberalismo y como un distractor de la desigualdad, ¿lo ves al feminismo y a los otros movimientos? No, no como un distractor de la desigualdad, pero esto que dice el presidente no es, por supuesto, él el único que lo dice. Hay un montón de críticas y yo creo que hay como una, no sé cómo explicarlo, pero como una falta de entendimiento de un lado y de otro de lo que se está queriendo decir, y por lo tanto fallas en la comunicación. Por supuesto, en muchos casos fomentada por personas y de corporaciones a las que les interesa y les conviene que haya esta como disidencia, ¿no? Yo creo que por parte de lo que comentaba el presidente, digo, independientemente de un poco contextualizar lo que mencionaba, porque él dijo creó y luego como que reculó y dijo, bueno, fomentó, ¿no? Precisamente porque históricamente no es correcto lo que dice. Hablaba de cómo pues bueno, el neoliberalismo ha fomentado. Esto, insisto, es una crítica que se hace desde un montón de lugares, particularmente hablando desde el feminismo, que es un tema que conozco mejor. Pues hay un montón de, digamos, hay todo un debate dentro del movimiento feminista sobre esta parte del feminismo liberal, ¿no? Que es un poco el feminismo que habla de la desigualdad y en contraparte a lo que de un inicio era el feminismo radical, que ahora está muy asociado con la parte trans excluyente y que creo que es una cosa completamente distinta, pero del feminismo radical que tenía que ver con la opresión y la explotación y con esta lógica marxista de entender todo como una lucha entre opresores y oprimidos, ¿no? Esa es la visión que creo que está tratando de poner el presidente, pero que además, insisto, no es ni el primero ni el único que lo ha dicho. En la parte del feminismo hay, también en el tema del movimiento ecologista se habla de greenwashing, ¿no? Que son todas estas acciones pues bueno, que no tienen un verdadero fundamento radical en los cambios de las agendas y que sin embargo se ponen como una agenda de moda, ¿no? Que es precisamente uno de los temas que hablábamos. Hay una frase que me gusta mucho que dice que el ecologismo sin conciencia de clases es jardinería, y pues precisamente creo que hacia allá va y de ahí viene la crítica del presidente. Ahora, ¿cuál es el problema que yo veo? Es que el presidente está poniendo o está, digamos, tomando los movimientos derechos humanos como si fueran solo esta parte del movimiento liberal y solo esta agenda liberal, cuando que yo creo que en realidad tienen sus raíces en lo popular y en esta parte justamente de la diferencia entre una clase y otra. Y eso es lo que estaría pues muy bien que se pudiera explicar. Pues yo confío en que las feministas que tiene cercanas pudieran hacerle ver que pues no se trata de eso y que por el contrario, a lo que hay que apostarle es a estas luchas populares y que verdaderamente cambien el régimen y no solamente sean como, pues no sé, letreros bonitos que se ponen las corporaciones y el capitalismo en general para evitar las críticas de toda la vida, ¿no? Ya. Oye, pero a ver, pero es que el feminismo, que no una de los lentes para los que el feminismo o la lente feminista ayuda es justamente para encontrar la desigualdad y cómo esta permea en los géneros y se pronuncia más en las mujeres. Entonces, realmente, no sé, a ver, Lecona, escuchemos a Lecona. ¿Qué piensas de sí, creación del neoliberalismo? Yo lamento mucho que tengan que venir a hacer este tipo de discursos para tratar de encuadrar o de sacarle algo viable a lo que dice el presidente, porque ya parece que el presidente estaba pensando en si el feminismo radical o no. Por favor,
La vez pasada de que habló del feminismo dijo que surgió cuando empezó su gobierno, ¿no? Ahora ya nos cambió la historia y cambió la historia por completo. Ahora los nuevos derechos, como él les dice, fueron impulsados o empujados o creados por los neoliberales para distraer de las causas de desigualdad. Aquí la verdadera pregunta es si ya nos dimos cuenta o todavía nos vamos a seguir haciendo mensos. Ya nos dimos cuenta que el presidente desprecia profundamente todo lo que vaya en contra de lo que cualquier decisión que pueda tomar. Si el movimiento de derechos humanos fuera un movimiento en un país donde los derechos humanos no se violan, el presidente no se metería con el movimiento de derechos humanos. Si México fuera un país donde no se asesina por el simple hecho de ser mujeres, si no se cometen 11 feminicidios diarios, el presidente no se metería con el feminismo. El problema es que todo lo que le incomoda, como siempre lo he dicho aquí, se encarga de romperlo, de romper el espejo que tendría que ser su principal aliado, las organizaciones, en un país donde han muerto, en este sexenio han sido asesinados 146 periodistas y activistas, donde la impunidad es del 89% en el caso de los periodistas y del 99% en defensores de derechos humanos. Y que todavía estemos concentrando o que el obradorismo tenga que dedicarse a sacar, es que el presidente realmente lo que quiso decir es esto, porque la discusión es muy compleja. No estamos hablando de discusiones complejas, ojalá lo estuviéramos haciendo. Ojalá estuviéramos hablando de la crisis que hay en la sociedad civil, de lo que nadie está hablando, de cómo muchas organizaciones están desapareciendo y de cómo este discurso demonizador del presidente López Obrador y su gobierno sí está afectando la labor de las organizaciones de la sociedad civil. La pregunta, insisto, es, ya nos quedó claro que esta es la política del gobierno, de ir en contra del activismo, de ir en contra de los derechos humanos, de la defensa de los derechos humanos. Hoy empezaba la columna de Jesús Silva Gerso, que critica tremendamente a la oposición antes de que digan cualquier cosa, con una frase que suscribo plenamente. Somos testigos diariamente de la desintegración del juicio del presidente. Esa facultad elemental para distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, está rota y se despedaza en fragmentos cada vez más alarmantes. Estas mentiras que nos mientan con la historia de los derechos humanos, de las causas, es la punta del iceberg de todo lo que miente diariamente el presidente López Obrador. Pero qué bueno que Ana nos venga a decir aquí que son los medios de comunicación los que desinforman. A ver, déjame escuchar a Lisa antes de escuchar a Eder, porque Lisa, el tema también es, además de lo que menciona Lecona, además de lo que ya dijo Ana, parece que el presidente de repente lo hace a propósito, ¿no? Parece, o sea, quisiera pensar también que de repente lo hace a propósito justo para que la conversación se vaya a otro lado, ¿no? Como un arma de distracción masiva, creo que Carlos Bravo Regidor lo ha dicho en diversas ocasiones, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, no sé si lo hace con esa intención, pero definitivamente funciona, porque aquí nos tiene hablando de eso, pero justamente como aquí nos tiene, yo creo que debemos poner el foco en lo que sí importa, que es justamente lo que tú decías justamente ahorita que terminaba su intervención, Ana, ¿no? O sea, el feminismo y los derechos de las mujeres, lo mismo que los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales surgen porque identifican un problema que hay que resolver. En el caso del feminismo, pues identifica sobre todo profundas desigualdades de las mujeres, ¿no? Que podemos mencionar únicamente 4 que tiene muy bien sintetizadas la Organización Internacional Oxfam, que es salarios mucho más bajos, 24% más bajo es el promedio global de lo que gana una mujer por el mismo trabajo que desempeña un hombre. 170 años nos va a costar cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres, y 700 millones de mujeres, ¿no?, están en trabajos menor pagados que los hombres por exactamente el mismo desempeño de funciones. No tenemos trabajo decente mayoritariamente, 75% de las mujeres a nivel global, sobre todo en las regiones en desarrollo, se encuentran trabajando horas y horas en la economía informal, sin contratos, sin protección, sin seguridad social, sin salud pública, y 600 millones de esas mujeres, ¿no?, están trabajando en las formas más inseguras y precarias de trabajo que hay a nivel mundial. Nos hacemos cargo del trabajo. Eder es un gran defensor del sistema de cuidados y lo hemos debatido mucho aquí, pero el trabajo no pagado que las mujeres desempeñan a nivel global genera 11 billones de dólares anuales en ganancias que no le están llegando a las mujeres, porque es básicamente una nueva forma de explotación y esclavización. Y trabajamos muchos más horas y 4 años más que los hombres en promedio, porque aquellas mujeres que sí logran llegar al mercado laboral tienen que hacer las dos labores, las del hogar y las profesionales, de manera que una mujer va a trabajar en promedio a lo largo de su vida 4 años más que un hombre. Ahí
es en donde surge la defensa de los derechos de las mujeres, ahí es en donde surge la militancia por la igualdad de las mujeres, ahí es en donde surgen movimientos feministas que en esta mesa nos hemos dedicado mucho a abordar desde el punto de la violencia de género, pero no necesariamente desde las desigualdades estructurales. Ya que el presidente hizo este encuadre contra desigualdad, pues que quede muy claro que sí el feminismo y los derechos de la mujer, lo mismo que los DESCA, que surgieron en Ginebra en 1966, surgen porque identifican problemas que hay que resolver, que hay que revertir, y hay que obligar a los estados a identificarlos, a medirlos y a tomar acciones para lograr progreso en esos ámbitos. Entonces, pues que la conversación importe, y ahí algunos de los datos de por qué las mujeres seguimos en pie de lucha. Eder, ¿cómo lo ves? Agrego una cosa, sí hay una distinción, digo, nomás como para problematizar un poco más lo que dijo el presidente. Sí hay, antes de los años 70, lo que se llamaba la vieja izquierda y luego después la nueva izquierda y los nuevos movimientos sociales, que también en la teoría así están, ¿no? No sé si el presidente tenga por ahí algo de eso en mente cuando habla de ello o no, pero ¿cómo lo ves? Primero, me parece una falta de respeto la manera en la que Lecona anula el argumento de Ana, que además Se llama violencia política, no falta de respeto, querida. Esta insistencia de querer anular a las personas que están debatiendo en vez de vertir tus propios argumentos, me parece que es una falta de respeto. Y justamente el querer anular y seguir menospreciando la inteligencia, en este caso de Andrés Manuel López Obrador, me parece que ha sido uno de los grandes errores de la oposición, que insisten en reducir posturas que él maneja, posturas que él posiciona en la opinión pública al mayor absurdo posible. Y en realidad Andrés Manuel López Obrador no es la primera vez que hace una crítica de lo que llamaba Sartori la opinión teledirigida. Por supuesto que hay ejercicios de manipulación. A mí me gustan mucho las películas de Marvel y me gusta mucho la idea de que se constituya cada vez más en la argumentación elementos discursivos que tienen que ver con la igualdad sustantiva. Sin embargo, me queda clarísimo que a una industria como Marvel no le importa el tema de la igualdad, le importa adquirir mayores consumidores. En TikTok hace unos meses hubo una tendencia que a cada ratito se veían familias muy contentas haciendo TikToks, jugando, etcétera, y de repente en Israel esto sucedía, y de repente se veían interrumpidas por una serie de bombardeos. Eso fue en el contexto en el que estaban invadiendo a una comunidad que es Gaza, que no tiene luz, que no tiene internet, que no tienen las familias smartphone para poder hacer TikToks, y con esa argumentación, con esas campañas, estaban anulando un hecho concreto que era la invasión de un pueblo en medio de una crisis pandémica global. Por supuesto que hay no solamente una opinión teledirigida, hay una indignación teledirigida. ¿Por qué los ambientalistas en el país están más concentrados por una supuesta deforestación en la supuesta selva del sureste mexicano y no en la nula política de industrialización que tienen, por ejemplo, el Estado de México y el Estado de Hidalgo? ¿Cómo? ¿Me puedes aclarar eso de supuesta selva del sureste mexicano? Porque en la selva en el sureste mexicano. Un segundo, por favor. Hablaste de la supuesta selva, hablaste también y criticaste a Lecona. No entiendo bien cuál fue el argumento, qué fue lo que te pareció del argumento en contra de Ana. Tampoco a ti, Ana, o si quieres te doy la palabra a ti mejor para que lo digas tú. Pero Eder estaba citando un argumento, Eder, de una columna de Chucho Silvajerso, que en efecto pues dice eso. Y perdón, pero a todos los presidentes en funciones, absolutamente a todos, y el Andrés Manuel López Obrador no se salva, se le ha criticado por su inteligencia, a todos. Desde Cedillo, Salinas, hasta Andrés Manuel López Obrador. Yo no comparto esa crítica. ¿Cuántos de ellos han escrito tantos libros como Andrés Manuel? Sí. A ver, sobre el tema de Ana, da su argumento y de inmediato Alfredo viene y dice que ella nada más está buscándole lavar la cara a Andrés Manuel, no está escuchando el argumento que está planteando Ana, se anula a la interlocutora. En el asunto de la selva, en este momento, la deforestación por el neoliberalismo de la selva es de un 90%, la selva está en reservas de la biosfera.
reservas de la biosfera que el Tren Maya ya se ha comprometido, las autoridades responsables de la construcción del Tren Maya se han comprometido a incrementarlas, pero en este momento en el sureste mexicano no es que haya una selva homogenizada. ¿Por qué la indignación está solamente hacia allá? Está muy bien que haya observancia, eso no me quejo, pero ¿por qué la indignación está allá y no, por ejemplo, en Ciudad Sagún Hidalgo, que es la que tiene los niveles de contaminación tan altos aquí en la Ciudad de México? ¿Por qué no se reconoce, por ejemplo, el hecho de que ayer tomó protesta como gobernadora una mujer de 35 años en Baja California, embarazada, y hoy una mujer, la persona gobernadora más joven de este país es Indira Vizcaíno de Colima, de 34 años? ¿Por qué no se ha reconocido que la política para reducir los feminicidios en la Ciudad de México es la única que ha funcionado? Y en el Estado de México, por ejemplo, a pesar de que llevamos 11 años con alerta de violencia de género, no hay un solo resultado. Por supuesto que hay una opinión televisiva. Están hablando porque no escuchas y no dejas hablar, pero me quedo ahí porque nos acabó el tiempo. Simplemente le voy a dar a Ana el tiempo, pero estabas ahí dictándole a los movimientos. ¿Por qué no mejor hacen esto? Pues en lugar de que los movimientos decidan, como hacen muchos, colectivamente cuáles agendas van a defender. Ana, por favor, si quieres contestarle a Lecona sobre el tema de lo que te sentiste. Gracias, nada más, pues, digamos, poner sobre la mesa que esta falta de respeto que llamaba Eder es en realidad violencia política, anular mi opinión por pretender que estoy lavándole la cara a alguien, que no es el caso. También estaría muy bien que estos activistas dijeran de dónde vienen sus intereses, porque nosotros los hacemos bastante más transparentes. Entonces, bueno, bien, pues era todo. Lecona, ¿quieres contestar? Sí, por supuesto, no lo hace. Me disculpo si te sentiste de alguna forma anulada, como dice Eder. Yo lo que estoy diciendo, estoy contradiciendo. Ok, entonces lo de Eder no tiene sentido, pero si dices que hay violencia política, estoy controvirtiendo directamente lo que dijiste, y claro que lo estoy poniendo en una estrategia donde estás diciendo, pues el presidente López Obrador no le hacen caso. Yo lo que digo, y lo diré todo el tiempo, es, la verdad es que no nada más es cada que aparece ese tipo de cosas, es que es sistemático, es que para todos se le encuentra lo que en verdad... No tiene este entendimiento del tema, hay que ponerlo sobre ese era todo mi argumento, no lo estoy defendiendo, sí estoy aclarando que no dijo solo que se creó, dijo se fomentó. La participación. Y después expliqué dónde venía y después dije por qué era importante que él entendiera que eso no es todo el feminismo y que el feminismo no es solo el liberal, y es el tema del que hablo porque es el que mejor conozco, pero me parece que aplica igual para los demás temas de los que se mencionaron. Bueno, y lo que yo decía es precisamente no creo de ninguna forma que esté planteando discusiones complejas, que lo que estamos viendo como reacción natural del obradorismo es defender y tratar de meter discusiones complejas donde, ojo, yo no digo que no es lo mismo juicio que inteligencia. Yo digo que el presidente no es inteligente, al contrario, pues por algo nos estén hablando de esto y no quizás de los 100 homicidios que ha confirmado el INEGI el año pasado o tantas otras desgracias que está viviendo el país. Bueno, hay mucha tela de dónde cortar para ese tema, pero se nos acabó el tiempo, estamos 1 minuto y medio arriba. Vamos a una pausa y regresamos con la paparrucha de esta noche, no te vayas.